respiratoria y por ende ha conllevado también a una efusión pleural, que se tiene que justamente manejar el problema cardíaco y no dar antibiótico-terapia porque justamente este paciente no hay signos de consolidado en esta imagen tomográfica, al parecer. Acá podemos visualizar también otro tipo de una efusión pleural que ha generado compresión externa a nivel pulmonar y esa evidencia de esa compresión externa a nivel pulmonar ha conllevado a una atelectasia pasiva, lógicamente. Pero es una fusión unilateral, ya que hay una pequeña efusión, pero lógicamente ya podríamos ver si podría tener indicación de una toracocitosis. Eso es todo, muchas gracias, exactamente 1 hora. Espero que les haya ayudado mucho porque esto es de muy grande información, tener la interpretación básica de todos los patrones a nivel de tomografía de tórax, en la cual ha sido de gran importancia a nivel de la pandemia COVID y creo que ahora ya está en boga, casi todos los hospitales tienen tomógrafos, podemos ya tener justamente una buena clasificación de esto. Muchas gracias y gracias también al comité, gracias al Colegio Médico, al Consejo Regional del Callao por esta oportunidad. Gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted, pero no sé si nos puede dar así un breve resumen, digamos, porque este es un curso también para los residentes, para los que están postulando a residencia. Ha sido muy ilustrativa su charla, pero por ejemplo podría decirnos, por ejemplo, así, árbol en brote, TBC, o sea, la figura casi patognomónica de cada, si fuera posible. Sí, justamente en la parte tomográfica donde podemos visualizar las enfermedades, aquí lo puedo ver, ¿no? Si ustedes pueden visualizar el marco, donde veo un patrón nodular, indico si estoy al azar, que es una distribución al azar, random, distribución random, como usted lo puede visualizar aquí, ¿no? Random al azar, que puede ser una metástasis, puede ser tuberculosis o puede ser alguna parte fúngica. Si puede ser centrolobular, vamos a ver una neumonitis por hipersensibilidad o alveolar. Si podría ser la parte perilinfática, una sarcoidosis o una silicosis o una carcinomatosis linfangítica, dentro de los ejemplos para cada uno. Den entendido de que, lógicamente, los patrones nos empiezan a ir a un cierto diagnóstico, no son netamente o tienden a ser patognomónicos. El árbol en brote en la tuberculosis es muy, pero muy frecuente, ponle este paciente, pero ya tenemos que ver el contexto clínico. Lógicamente, le van a poner el contexto clínico y ya me está llevando hacia esto. Ponle, como le volví a explicar, ¿no? Este de aquí es un patrón de árbol en brote, lógicamente. A ver, vamos a ver, esta tomografía de aquí. Igual esta tomografía de aquí, ¿no? O sea, me estaba viendo un patrón, pero tengo que ver el contexto clínico del paciente. Si un paciente, patrón con respiratorio, sintomático respiratorio mayor de 15 días, viene con pérdida de peso, vive en zonas endémicas de tuberculosis, te dicen, lógicamente vamos a ver que podría ser tuberculosis. Y en los otros patrones, en los patrones de consolidación, en los patrones, justamente, acá estoy poniendo en la parte superior, ¿qué sucedería si tengo un patrón de hidroesmerilado? Si tengo un patrón de hidroesmerilado, si es agudo, puede ser un agudo de pulmón, puede ser por una falla cardíaca, puede ser por un síndrome de estrés respiratorio agudo, puede ser por una hemorragia pulmonar, puede ser por una neumonía, y la neumonía tiene clases. Doctor, un vidrio esmerilado va generalmente con un cuadro bacteriano, atípicamente podría ser, neumonías atípicas podrían ser, ¿no? Pero normalmente no neumonías normales, generalmente una neumonía va con un consolidado. Pero en ese sentido, la parte neumónica podría ir con un micoplasma, podría ir con un COVID, con una influenza, con una parainfluenza, con un rinovirus, también hemos visto, lógicamente, en el Congreso de ALAT, también vimos, o puede ser por una neumocitis girovesi. Puede ser por una neumonía eosinofílica o por una neumonía por hipersensibilidad.
Y si este vidrio esmerilado te dicen que tiene más de 3 meses, paciente varón de 24 años con vidrio esmerilado persistente, ya no estamos pensando en cuadros agudos, estamos pensando en cuadros crónicos. Y además dice, paciente de 24 años que vive en el Callao o vive en zonas húmedas, que vive con sus gatos o vemos sus paredes con mucha humedad, lógicamente estamos pensando en una neumoitis por hipersensibilidad o algún patrón fibrótico que podría ser. Dependiendo del contexto en el cual nos podría brindar, ellos van a ser. Y acá también les pongo en la parte de consolidación. Si es consolidación, ¿cuáles son los tipos consolidativos? Las infecciones bacterianas, micoplasma, virus, dan consolidados. Por eso le decía, doctor, pero usted me dice que el vidrio esmerilado también da. Los consolidados también dan las causas. El edema de pulmón. Se sobreponen. Por eso muy importante es que estos patrones te hacen guiar hacia una parte. Te hacen ir a que, puede ser esto mis opciones. Empiezo a disgregar mis opciones. A eso, justamente. Entonces había puesto aquí también, patrón, si encuentro un patrón en mosaico como esto, ya me puede llevar que puede ser un paciente asmático, puede ser un paciente con bronquiolitis obliterante, puede ser por una neumitis por hipersensibilidad, puede ser por un embolismo pulmonar, ya me está indicando por qué estoy indicando esa. No sé si respondo la respuesta a lo que me ha comentado. Doctor, tenemos 2 preguntitas de la audiencia. ¿Qué diferencia hay entre patrón de árbol en brote y patrón miliar? A ver, vamos a visualizar. Vamos a ponerle el patrón del árbol en brote. Un momento, por favor. El patrón del árbol, ustedes no sé si lo pueden visualizar aquí. Sí. Ven el patrón del árbol en brote. Ya. En el patrón del árbol en brote, lógicamente llegan hasta la parte subpleurales. Llegan a la parte centros lobulillares. Generalmente los patrones miliares no tienen una distribución tan periférica normalmente. Y tienen una distribución al azar. Y tienen predominantemente de una distribución completa. Cuando yo veo un patrón de árbol en brote, veo aquí, usted no sé si puede visualizar, doctora, para poder responder. El patrón miliar tiene un patrón difuso, completo. ¿Usted puede ver un patrón de árbol en brote aquí? Sí. Pero puede haber, en esta zona de aquí, ¿hay árbol en brote? No. No. ¿En esta zona hay árbol en brote? No. El patrón miliar es un patrón de diseminación generalmente hematógena. Es una diseminación difusa, completa de todo el parénquima normalmente. Estas diseminaciones, acá yo tengo un patrón de árbol en brote. En esta imagen tengo un patrón, tengo una Y. Aquí tengo un patrón de árbol en brote, una Y. Pero el patrón miliar voy a tener completo todo la distribución al azar de los micronódulos. Esa es la diferencia. Otra pregunta, por favor. ¿Las bronquiectasias de tracción se consideran dentro de la clasificación de bronquiectasias? Las bronquiectasias de tracción generalmente se dan, y vamos a ver una bronquiectasia de tracción. Vamos a ver una bronquiectasia de tracción. Aquí. Estas son las bronquiectasias de tracción. Acá vamos a ver unas bronquiectasias de tracción. Las bronquiectasias de tracción se dan porque hay una distensión de la parte periférica del tejido parenquimal. El tejido parenquimal se vuelve fibrótico. Vamos a poner un ejemplo. Este es un bronquio normal. En las bronquiectasias normales, esto se empieza a alterar por un proceso inflamatorio o por un proceso normalmente infeccioso. La alteración está a nivel bronquial en las bronquiectasias de acá. En las bronquiectasias de tracción que me dice el doctor,
las fuerzas son externas. Las fuerzas son externas. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué las fuerzas son externas? Porque el tejido que está, como ustedes pueden ver aquí, un momento, por favor. Esto amarillo es la fibrosis. Es la fibrosis. Este es el bronquio. Esta es la fibrosis. Si la fibrosis está traccionando el tejido, ¿qué va a pasar con el bronquio? ¿El bronquio se va a empezar a traccionar también o no? Claro. Y al traccionar el bronquio, como lo ven aquí, va a empezarse a formar bronquiectasias. Pero es por un proceso externo, a diferencia de una bronquiectasia propiamente, que es de un proceso infeccioso, alteraciones aquí, dentro, rupturas a nivel del colágeno. Esa es la respuesta a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quiero felicitarlo por su ponencia, por la casuística que tiene y también agradecerle por compartir con nosotros su tiempo, sus experiencias y conocimiento. Muchas gracias a nombre del Colegio Regional 18. Buenas noches. Gracias, gracias a todos. Vamos a tener un intermedio de unos 5 minutitos, esperando que se conecte el siguiente ponente.
Halloween, quiero cambiarme uno de sus planes. Así que me quieres dejar, ¿eh? ¿Estás segura? Tranquila, ya llamamos. Buenas noches, amigos de Villaquín. Aquí inicia el espectáculo que ustedes estaban esperando. Porque esto es la orquesta del señor César Vega. Empezamos romántico. La voz del señor John Eric, caballo de la salsa. Me volvieron a hablar de ella, mi mente sin darme cuenta volvió al lugar donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio. Bellía como ella, contaron que sigue bellía como una flor. En las noches cuando se acuesta, fotografía y piensa que he sido yo su gran amor. Yo, al que nada le importó, lastimar aquella flor. La radiante, yo que en honor a la verdad no he dejado de quererla ni un instante, no.
como el sol que hace brillar tu pelo, como la luz que alumbra tu cara, como el aroma a tierra mojada, mientras duermes posado en tu almohada. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, mientras tú me lo permitas, como sombra, brisa, que no molesta, como la luz que te alumbra. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, mientras tú me lo permitas, como sombra, sombra, que no molesta, como la luz que te alumbra. Porque sé, cuando pase el tiempo, ya no podré llevarte en mis brazos. Escucharé tu voz de niño diciendo: papá, te quiero mucho. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, mientras tú me lo permitas, como sombra, brisa, que no molesta, como la luz que te alumbra. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré yo, mientras tú me lo permitas, como sombra, sombra, que no molesta, como la luz que te alumbra. Porque eres mi Valentín, parte de mí, 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 mi Valentín, mi Valentín. Búscame en tu soledad,
mientras yo te Doctora Marcia, ya entró el doctor Ormeño. Pero no ves Buenas noches, doctor Ormeño. si me vas a hacer sufrir. Tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Ormeño Rosao, residente de segundo año de Medicina Interna del Hospital Carrión, con amplios conocimientos sobre medio interno. Su ponencia titula Alteraciones Soy la hermana Palma Reyes, hidroelectrolíticas. soy la hermana Ábalos Latín y somos Doctor, los misioneros. Lo dejamos con tan interesante Miami, tema. Francia, Brasil, Chile, Adelante. Guatemala, Honduras, Perú, Argentina. yo soy del estado de Washington y mi español es bueno. Todos somos voluntarios y solo queremos ayudar a otros. Me encanta hablar con la gente sobre Dios, sobre la vida. Y a veces el fútbol. Sí. Pero no vuelvas si te vas a marchar. Anakiriwaichu, mamita, amai. ¿No se escucha el audio, doctor? ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Ahora sí, sí le escuchamos. Ya, perfecto. Sino que el moderador tenía que darme el audio de repente. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a revisar los conceptos claves para poder resolver algunas preguntas tipo test que pues van a venir en los exámenes ENAM o el examen de residentado. Actualmente pues contamos con algunas calculadoras que nos permiten hacer la vida más rápida para tener valores al instante, ¿no? En cuanto a los diferentes indicadores que necesitamos para calcular los déficits. Vamos a ver, eso sí que salen, pues, por ejemplo, las fórmulas como para calcular el agua corporal total, ya que en realidad todo depende simplemente de una fracción o de un porcentaje del componente total, del agua corporal total de una persona, sea varón, sea mujer, sea joven, sea niño o sea anciano, ¿no? Entonces, vamos a tomarlo como que en un varón joven vamos a tener 0,6 y en una mujer vamos a tener el 0,5 porcentaje del peso corporal total, el agua corporal total. De estos, las 2/3 partes van a ser intracelular y un tercio va a ser extracelular. Vamos a tener así que el 20% de este tercio va a ser el plasma sanguíneo y el 80% va a ser el líquido intersticial, el intersticio. En cuanto a los requerimientos basales, vamos a tener pues que el requerimiento basal de agua va a ser de 2 a 3 litros en 24 horas. Además, vamos a tener un mínimo de sobrecarga de solutos para pérdidas insensibles, ¿no? Con una fórmula para calcular pérdidas insensibles menos el agua endógena, ¿no? Y también vamos a tener una diuresis que va a ser de 1000 a 1500. En cuanto al manejo, sobre todo de sodio, el sodio vamos a hablar primero de la hiponatremia. En cuanto a la hiponatremia, vamos a tener que ver primero, nos van a dar el valor de la hiponatremia, menos de 135 mil equivalentes por litros, y vamos a tener que presente la primera regla, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es clasificarlo. Lo vamos a clasificar como leve, moderado y severo.
Leve, si es de 130 a 134, moderado 126 a 129, y severo es cuando ya pues es menos de 125, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a corregirlo? Lo vamos a corregir cuando tiene cuadro clínico, cuando presenta somnolencia, trastorno a nivel de conciencia, alteración del sensorio o convulsiona, alguna manifestación. Primero, ¿qué tenemos que saber? Que no vamos a corregir más de 10 miliequivalentes. Si corregimos más de 12, vamos a producir la desmineralisis pontina, ¿no? Entonces, el primer paso para corregir es no corregir más de 10 miliequivalentes y 1 miliequivalente por hora en velocidad. Tenemos que calcular la osmolaridad, y esa es la fórmula global que nosotros conocemos, donde el principal osmol es el sodio, ¿no? Y después también pues tenemos la glucosa, la urea, pero no aportan mucho, el que aporta más es el sodio. Y esa es la fórmula calculando la urea en lugar del boom. Tenemos una hiponatremia. Entonces, una hiponatremia, vamos a calcular la osmolaridad. En base a la osmolaridad, vamos a ver si la osmolaridad está aumentada, entonces probablemente se deba a ingesta de diuréticos o una hiperglicemia, ¿ya? Vemos si la osmolaridad está disminuida, probablemente, va a ser una verdadera hiponatremia, y si la osmolaridad está normal, puede ser que sea debido a una hipertrigliceridemia o a un déficit de proteínas, ¿no? Vemos cómo vamos a valorar también cómo está el sodio en orina. Entonces, si un paciente está teniendo pérdidas renales o extrarrenales, ¿no? Entonces, vamos a ver si el paciente está teniendo pérdidas renales, va a excretar sodio más de 40 sobre todo. Ya, y si el paciente está deshidratado, pues vamos a ver también el sodio va a estar menos de 20. Ya, en caso de que esté la osmolaridad, tengamos una verdadera hiponatremia, vamos a tener osmolaridad celular normal y probablemente se trate de un CIHAT, de un CIHAT por ADH, ¿no? Por disminución por la ADH. Además, tenemos que podría tratarse también de un hipotiroidismo, o también podría ser un Addison por una insuficiencia suprarrenal, ¿no?